Estamos en 1573. Desde Paraguay, más precisamente desde Asunción, parte una expedición río abajo. Tiene como objetivo ir fundando puntos de paso camino al Río de la Plata y es comandada por este hombre, Juan de Garay. La región que encuentran los europeos está habitada hace miles de años. Para los nativos, el litoral paranaense es su casa. Para los invasores, es una codiciada zona que intentan controlar. Los europeos necesitan una puerta en el vasto continente y una escala clave en las vías navegables para recuperar la salida al Océano Atlántico. Es por eso que Santa Fe es un punto estratégico en el plan continental de los conquistadores. En 1513, el conquistador Vasco Núñez de Balboa confirma que las llamadas Tierras Nuevas no son las Indias Orientales. Los exploradores han arribado una enorme masa continental que obstaculiza su paso camino a las Indias de las Especias. Comienzan entonces las expediciones en busca de un paso hacia el Pacífico, que por entonces llamaban Mar del Sur. Una de esas primeras expediciones es la de Juan Díaz de Solís, quien en 1516 costea la entrada al Río de la Plata. Poco después de realizar las primeras exploraciones, desembarcó en una costa de lo que hoy se conoce como Uruguay y fue asesinado por los nativos. El Mar Dulce descubierto por Solís es la puerta al País de la Plata, como lo llaman los pueblos que lo custodian. En este territorio hay muchas provincias y poblaciones de indios de diversas naciones, por medio de las cuales corren muy caudalosos ríos, que todos vienen a parar, como madre principal, a este de la Plata, que por ser tan grande le llaman los naturales guaraníes Paranaguazo. En ese amplio territorio conviven distintos grupos étnicos, como los Chaná, Tehuá, Carcaraes, Timbú, Corondá, Quiloasa, Calchín, Mocoretá y Mepem. Son los dueños de los ríos, altos, esbeltos, grandes pescadores y constructores de canoas. Más adentro, en las llanuras, reinan los querandíes, diestros cazadores que se mueven de este a oeste, aprovechando la diversidad de recursos de la zona. También están los guaraníes, avesados guerreros y agricultores, llegados de la selva amazónica, y los charrúas, que viven en campamentos móviles armados con esteras.
Los primeros cronistas europeos describen a estos pobladores de manera exagerada. Torres formidables de carne, que en solo el nombre llevan el espanto y el asombro de las gentes, provocan ante todo nuestra atención. También exageran sobre las bondades de la tierra. Las islas del delta del Paraná son tantas que no se pueden contar. Los peces, abundantísimos. Y los mejores que hay en el mundo, que creo yo provenir de la bondad del agua, que es aventajada a todas las que yo he visto. La exaltación de la belleza de la geografía y la fiereza que le atribuyen a los pueblos originarios no es casual. Todos estos argumentos enaltecen a los conquistadores y también justifican sus matanzas y saqueos. (1527) 11 años después de la muerte de Solís, el navegante veneciano Sebastián Gaboto vuelve a navegar el Río de la Plata. Allí toma contacto con los sobrevivientes de la expedición anterior, quienes le revelan la existencia de la Sierra del Rey Blanco, rica en metales preciosos, a la que podría llegar remontando el río que los pobladores llaman Paraná. En ese trayecto, en la confluencia con el río Carcarañá, funda el Fuerte Sancti Spíritus, el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. En un primer momento, los pueblos originarios colaboran con los extraños invasores. Participan de la construcción del fuerte y los proveen de alimentos. Intercambian cosas, favores, tratos. Tienen un acuerdo. Pero los europeos se abusan de ellos y terminan por reaccionar a sus imposiciones. El pacto de confianza se rompe. Años después de su fundación, el fuerte es destruido y abandonado. (1536) La corona española envía una nueva expedición al mando de Pedro de Mendoza, la más grande hasta el momento. Mendoza funda un fuerte en la boca del Río de la Plata, al que llamó Santa María del Buen Aire. Al año siguiente, Mendoza cae gravemente enfermo. Sus hombres se dividen y una parte remonta al río Paraná y Paraguay en busca de las tierras del Rey Blanco. En esta expedición, fundan el fuerte de Asunción, el único que logra sobrevivir. Pero volvamos a Buenos Aires. Al igual que con el Sancti Spíritus, la reacción inicial de los nativos ante el fuerte fundado por Mendoza no es atacarlos. Todo lo contrario. Al enfrentamiento lo promueven los europeos, que desde luego no encuentran a los nativos desprevenidos. El pequeño poblado no puede sobrevivir a la ruptura de la alianza con los pueblos locales. Al perder este enlace, la corona se queda sin asentamientos al sur de Asunción. El litoral paranaense, región estratégica para la conquista del nuevo continente, está en riesgo.
Al llegar 1542, la corona española creó el Virreinato del Perú. Entre sus territorios quedó comprendida la gobernación del Paraguay, Río de la Plata. En 1569, el virrey Francisco de Toledo envía varias expediciones con la determinación de colonizar la región. El objetivo es establecer una serie de asentamientos para asegurar la circulación de personas y mercancías resistida por los nativos. Uno de los enviados es el capitán Juan de Garay. ¿Vienes conmigo? Tendrás tierra y mando. Ir gustoso hoy. Mando no quiero. Mejor así. El mando quita seguridad. ¿Y tú? También tendrás tierra y mando. Quiero una tierra para arar y sembrar. No siempre obedecer. Quiero mandar. Así será. Durante 1572, en Asunción, se realiza una inscripción de voluntarios para embarcarse a la fundación de un nuevo pueblo, sobre el río, camino al Río de la Plata. Las tierras al sureste del Perú se convierten en un botín a repartir entre los jóvenes capitanes sedientos de reconocimiento y, por qué no, de ascenso social. En estas nuevas tierras se les presentan oportunidades que tanto en Asunción como en el Perú parecen imposibles para los más pobres. Los que antes sobraban, en territorios donde había demasiados perros y pocos huesos, son expulsados hacia otros lugares. Allí logran ser reconocidos como vecinos y ascendidos en su rango militar. Garay sale de Asunción junto a 9 españoles y 70 mancebos de la tierra. También eran parte de la expedición un nutrido número de indios y cientos de animales. Los mancebos eran mestizos, hijos de padre español y madre guaraní. Los jóvenes, a los cuales convirtieron en voluntarios, habían participado en revueltas contra el orden unos meses antes. Los expulsados de Asunción se embarcan con armas y un sueño: salir de pobres y convertirse en vecinos. Yo, Juan de Garay, capitán y justicia mayor en esta conquista y población del Paraná y Río de la Plata. Digo que en el nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen Santa María y de la Universidad de Todos los Santos y en nombre de la Real Majestad del Rey, Don Felipe, fundo, asiento y nombro esta ciudad de Santa Fe
en esta provincia de Calchines y Mocoretales, por parecerme que en ella hay las partes y las cosas que convienen para la perpetuación de dicha ciudad. Es así como en la actual Callastá, Juan de Garay funda el primer emplazamiento de la ciudad de Santa Fe. Una cuadrícula de 10 manzanas de norte a sur y 6 de este a oeste, organizada en un damero con calles rectas que facilitan la defensa, con una plaza central donde se celebran las fiestas y se ejecutan las penas, rodeada por el cabildo y la iglesia. El cabildo es una institución colonial con diversas funciones: administrar la justicia en nombre del rey, gobernar el territorio, negociar con otros cabildos y con el gobernador, y facilitar la tarea de la Iglesia Católica. También debe promover la enseñanza de las primeras letras. En lo económico, es el responsable de recaudar impuestos y de cuidar el abastecimiento de la población. En la conformación de la ciudad se reparten 2 tipos de tierra: unas dentro del espacio urbano, para asentar la casa y poblarla, y otras destinadas a la producción individual o para el común, es decir, para la ciudad. En las tierras repartidas en los alrededores de la ciudad para la producción, lo primero que se cultiva es trigo, algodón y vid. También maíz, frijoles y algunos frutales. El algodón, fundamental para confeccionar lienzos, se convierte en el cultivo más importante después del trigo. Pero algunos productos no son locales, como el hierro, un mineral indispensable para hacer herramientas más efectivas que las de madera para el trabajo de la tierra. El hierro solo es posible obtenerlo si llega de Europa. En el acto de fundación, Garay reparte tierras para habitar y cultivar, pero también bienes simbólicos, como la condición de vecindario. Ser vecino implica poder participar políticamente en la organización de la ciudad. También pueden casarse y poseer tierras. Los vecinos más favorecidos reciben las tierras más cercanas al centro de la nueva ciudad. Poseer un solar en las manzanas del centro es una prenda de prestigio social. Y Garay privilegia con las mejores tierras y cargos a los españoles, lo que enciende la ira de los mancebos, que llevan en sus espaldas gran parte del sacrificio de la conquista. En 1580, Garay deja Santa Fe para embarcarse en una nueva expedición para instalar nuevamente un puerto abierto al Atlántico. Así funda por segunda vez la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Santa Fe vive bajo una continua alarma, entre el asedio de los nativos y las quejas de los mancebos de la tierra, que buscan tomar el poder y mejorar el reparto de tierras y cargos. Aliados con Gonzalo de Abreu, gobernador de Tucumán, que busca extender su poder hasta las costas del Río de la Plata, planifican el levantamiento. La rebelión de los mancebos dura menos de 2 días y fracasa. Pero el baño de sangre que dejó su represión será recordado por largo tiempo. Surge a mediados del siglo XVII la necesidad de mudar la ciudad entera a un sitio más seguro. Así podrían reorganizar mejor sus defensas. Esta medida es solicitada por la mayoría de los vecinos, pero no deja de ser un acto de gobierno extremo. Si Santa Fe no logra establecerse definitivamente, corre riesgo el corredor litoral, que tanto había costado establecer. El 12 de abril de 1651, el Cabildo decreta la medida: trasladar la ciudad. Comienza así una gran mudanza
que durará 10 años. Locos. Están locos. Por ahí se van. En busca de las lindezas, los primitivos fundadores de Santa Fe, que para males quedaban aquí las plagas que hemos sufrido, y estos indios puñeteros, los quiloazas. Que allá todo sería principiar, que aquí queda el infierno. ¿Dónde se ha visto un infierno alegrado por un río? Durante 1653, el teniente de gobernador Juan Arias de Saavedra encabeza una expedición para castigar a los indios calchaquíes y tomar a algunos prisioneros. Para levantar una ciudad se necesita mano de obra, y por ello los capturados serán utilizados como cargadores, cosecheros y albañiles. Con el traslado, la ciudad cambia de nombre. A partir de la mudanza se llama Santa Fe de la Veracruz. Para algunos, Veracruz es una ofrenda devocional para recibir protección divina ante los desastres, aunque otros plantean que es por una cruz que divide el límite de los territorios de Juan de Arce y Miguel de Santuchos, donde termina el área de chacras de la ciudad vieja. Pero no todas las cuestiones vinculadas al traslado tienen que ver con razones negativas. Los comerciantes, por ejemplo, ven con buenos ojos la reubicación de la ciudad porque los deja mejor posicionados en relación a Buenos Aires y además porque los preserva del ataque de los nativos. En este nuevo lugar, la ciudad puede organizarse de una mejor manera. Pero volvamos un poco atrás. Desde 1610, una organización eclesiástica cumple un rol clave en el desarrollo santafesino: los jesuitas. Construyen un colegio que será el ámbito de formación intelectual de la ciudad. Son dueños de una enorme cantidad de tierra en la que sobre todo crían ganado. Se convirtieron en los principales productores de mula de todo el territorio platense. Introducen nuevas razas bovinas y equinas que modifican el paisaje. Y fomentan la industria del cuero y los aperos, que ocupa un lugar de gran prestigio en la vida social santafesina. Pero los jesuitas administran mucho más que pasto espiritual. También practican medicina, financian proyectos y misiones en la frontera. Los religiosos también se ocupan de la educación y de la administración y producción de varios pueblos indios. El crecimiento del comercio produce un hecho que cambia el perfil económico de Santa Fe. En 1662, la corona declara a su puerto como puerto preciso, con la capacidad de cobrar impuestos a las embarcaciones que circulan por sus ríos. Las oportunidades económicas se multiplican y Santa Fe se convierte en un punto obligado del tráfico de yerba entre Paraguay, Buenos Aires y todo el Camino Real hasta Potosí, beneficio por el cual las ciudades ribereñas interiores cobran impuestos a las embarcaciones que circulan por los ríos. Este privilegio produce oportunidades económicas para los habitantes de la ciudad y un rápido enriquecimiento. Para 1720, los resortes de la economía son controlados por un grupo reducido de familias, pero la situación de bonanza pronto se ve amenazada. En el norte de la ciudad de Buenos Aires aparece un nuevo competidor. En la actual San Isidro se funda el puerto de Las Conchas. Su ubicación
cerca del puerto Atlántico y con caminos libres de ataques indígenas, es más accesible que Santa Fe y muchos barcos comienzan a preferirlo. El principal motor de la economía santafesina corre peligro. Pero no es la única mala noticia. El 21 de julio de 1773, el Papa Clemente XIV firma la disolución de la Orden de la Compañía de Jesús. Los jesuitas son expulsados de todos los territorios de la monarquía, también de sus colonias. Por su gran influencia en la sociedad, fue un hecho traumático para los santafesinos. Pero no para todos. Algunos querían su expulsión y muchos ganaron asumiendo la administración de sus bienes. La creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, confirma un proceso iniciado 60 años antes. Buenos Aires es la clave de la región, su articulación con el mundo. 3 años después, Santa Fe pierde el privilegio de puerto preciso. Esto quiere decir que todo el comercio y sus ganancias pasan a la aduana de Buenos Aires. Los santafesinos deben dedicarse principalmente a la ganadería. Se empobrecen cada vez más y el descontento crece. Cuando en 1808 Napoleón vence a los españoles y depone al rey Fernando VII, comienza el proceso revolucionario que tendrá el 25 de mayo de 1810 como su punto más alto. Los vecinos de la ciudad adhieren a la revolución inmediatamente. Las relaciones con Buenos Aires se vuelven reales, próximas. Santa Fe está ante una nueva oportunidad de recuperar su antiguo prestigio y de hacer realidad un ideal que suena cada vez más fuerte, el de su autonomía política. Para Santa Fe es la gran oportunidad de volver a negociar su posición respecto de Buenos Aires. Para Buenos Aires es la posibilidad de manejar el comercio marítimo y terrestre de la región. Los santafesinos se enfrentan a un momento crítico. Han luchado junto a Buenos Aires en la revolución contra el rey, pero ahora deben luchar contra Buenos Aires para imponer las condiciones de esta nueva etapa. Estamos en febrero de 1812. En Rosario, tropas de Buenos Aires y Santa Fe juran la primera bandera de la patria. Ocho años más tarde, las dos provincias están en guerra. En todo el litoral comienza a flamear una nueva bandera. Es el símbolo de lucha, de un nuevo ideal, de una nueva clase de líderes patriotas. Una lucha que tiene como gran protagonista al pueblo santafesino. Un pueblo marcado por una búsqueda constante, la unión nacional, la autonomía de su gobierno. Río de la Plata. 3 siglos de dominación española, sostenida por el saqueo, el sometimiento y la violencia. Hasta que en 1810 comienzan a soplar vientos de revolución.
una palabra suena cada vez con más fuerza. Patria. ¿Qué es la patria para los hombres de 1810? ¿Qué idea común puede unir a un porteño con un salteño, a un tucumano con un cuyano, a un cordobés o a un hombre del litoral? ¿Qué idea común puede unir a un limeño con un asunceño? El descontento. Es entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópolis, y de toda otra dominación extranjera. A pocos días de instalado el primer gobierno patrio, comienzan las primeras diferencias. Con el rey Fernando VII, prisionero de Napoleón, están los que quieren establecer un gobierno temporario, hasta que el monarca vuelva al poder, y los que directamente quieren la independencia. Es por eso que varias ciudades reconocen inmediatamente a la primera junta de gobierno. Por cercanía y por convicción, Santa Fe es la primera. ¿Por qué? Porque desde su comienzo Santa Fe busca tener un gobierno autónomo. La ciudad había sido el paso comercial de las prósperas misiones jesuíticas que proveían de algodón y yerba mate a todo el interior. Pero desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, el comercio es controlado por la aduana de Buenos Aires, lo que perjudica seriamente a la economía del litoral. Por esta y otras razones, en los primeros días de junio de 1810, el Cabildo de Santa Fe adhiere al grito revolucionario. Es la gran oportunidad de tener un gobierno propio y de lograr mayor autonomía respecto de la capital virreinal. Y de paso, terminar con más de 2 siglos de dominación española. Lo primero es destituir al teniente de gobernador impuesto por el virrey y elegir a un vecino destacado para integrar la Junta Grande, que incluirá a todas las provincias. El favorecido es el comerciante Francisco Tarragona. A fines de 1811, la patria llama a los santafesinos. El secretario de la Junta, Manuel Belgrano, se encamina hacia la poderosa provincia del Paraguay. Su objetivo, expandir la revolución. Llega a Santa Fe en el mes de octubre. Busca tropas y recursos para subir por el Paraná. Las 2 compañías de blandengues se ponen a sus órdenes. Mientras que un personaje muy particular aporta caballos y ganado. Francisco Candiotti es un estanciero muy rico y también muy popular. Tiene casi 70 años, pero esto no le impide convertirse en uno de los primeros líderes patriotas del interior. El otro, con mucho menos edad y recursos económicos, comienza a inscribir su nombre dentro de la historia grande de la provincia de Santa Fe. Los patriotas buscan avanzar hacia un nuevo orden, que deje atrás los tiempos de la colonia. Estas ideas, impulsadas al principio por un reducido grupo de intelectuales, se esparcen por todas las regiones del antiguo virreinato. Pero el entusiasmo pronto choca con cuestiones muy difíciles de resolver. Santa Fe, que busca el autogobierno, ve cómo Buenos Aires le impone un gobernador que responde a los intereses del puerto. Los santafesinos tienen derecho a elegir quién los gobierne. Por otro lado,
las guerras de la independencia modifican las antiguas rutas comerciales. Mientras Buenos Aires controla el comercio con Inglaterra a través del Océano Atlántico, los vínculos con el Alto Perú y el Paraguay se cortan, lo que aísla y empobrece a las provincias. Para los santafesinos, la guerra tiene un costo demasiado alto. Mientras ponen hombres y recursos al servicio de la revolución, los pueblos indígenas avanzan sobre las estancias y se aproximan peligrosamente a los límites de la ciudad. Las provincias, desangradas por la guerra, comienzan a sentir el desmedido poder que les impone Buenos Aires, que exige demasiados sacrificios sin dar casi nada a cambio. Es así que los patriotas del interior empiezan a cuestionarse. Una vez expulsados los españoles, ¿cómo va a ser el gobierno del nuevo país? ¿Va a existir un gobierno central? ¿Cómo se va a repartir el poder? ¿Y los recursos? Las calamidades de la guerra retrasan el debate. Y como si fuera poco, corre la noticia de una gran expedición que viene de España, a apagar todos los focos de revolución y a fusilar a todos los que la apoyaron. Es en estos años que surge un nuevo tipo de liderazgo regional que cuestiona el centralismo de Buenos Aires. Los caudillos federales. Un modo de entender la política que congrega a los sectores populares en defensa de sus intereses. Santa Fe integra este movimiento, que tiene a José Gervasio Artigas como su principal referente. Artigas tiene en mente su propia bandera y sus propias ideas. Para el caudillo oriental, una vez caído el poder español, las provincias deben ser autónomas y formar parte de una patria común, bajo una constitución federal. Ideas que se plantean en la Asamblea del año 13, que Buenos Aires rechaza con toda su fuerza. En 1814, Artigas crea la Liga de los Pueblos Libres, que se opone al centralismo de Buenos Aires y lucha contra los intentos de dominación del Brasil. La Liga Federal abre la primera gran brecha en la historia del país nacido de la Revolución. En su afán por controlar Santa Fe, Buenos Aires separa en dos a la provincia y designa a Eustaquio Díaz Vélez como gobernador. Díaz Vélez envía una compañía de blandengues para derrotar a las montoneras artiguistas que están en Entre Ríos. Pero estas cruzan el Paraná y sublevan al territorio santafesino. Díaz Vélez debe escapar de la provincia. Comienza una nueva época para el litoral argentino.
Abril de 1815. La lucha por la autonomía de Santa Fe da su primer fruto. Francisco Candioti es el nuevo gobernador, el primero de una provincia patriota, elegido por los representantes de su región. Son tiempos de efervescencia para el litoral argentino. En la vecina Entre Ríos, más precisamente en el arroyo de la China, diputados de las Misiones, Corrientes, Córdoba, la Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe preparan un congreso para declarar su independencia y organizar el país bajo el sistema federal. El Congreso de los Pueblos Libres. Los caudillos federales conducen a su pueblo a luchar por la patria soñada por intelectuales como Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Pero responden a los intereses de su región. Su guerra es ahora contra las élites comerciales y ganaderas de Buenos Aires, que buscan intercambiar sus productos con Europa, sin importarle el impacto en las economías regionales. Unos buscan imponer una lógica externa, los otros defender su realidad interna. El mayor ejemplo de esta política es este poncho artesanal tejido en un telar criollo y con algodón chaqueño. Su costo, 7 pesos. Más del doble que un poncho inglés tejido en serie en una hilandería de Manchester y que solo tributa impuestos en la aduana de Buenos Aires. Es evidente que para que el puerto crezca, el interior va a tener que perder. Ahora sigamos. Son días difíciles para los patriotas del continente. Para 1816, Chile y Montevideo están en manos de los realistas y el ejército del norte no puede avanzar por el Alto Perú. El último bastión patriota son las provincias del Plata, que se reúnen en Tucumán para celebrar un nuevo Congreso Constituyente, declarar la independencia y dictar una constitución. Mientras los primeros diputados llegan al Congreso de Tucumán, 1.300 hombres y varios buques del ejército de Buenos Aires invaden Santa Fe. El nuevo gobernador, Mariano Vera, se pone al frente de la resistencia. Pero uno de sus hombres tiene un protagonismo decisivo. El capitán Estanislao López logra tomar las naves enemigas y termina con la amenaza. El triunfo de Vera obliga al ejército porteño a firmar el Pacto de Santo Tomé. Buenos Aires vuelve a reconocer la autonomía de la provincia. Con este pacto se logra la pacificación necesaria para llevar a cabo el Congreso de Tucumán y declarar la independencia. ¿Cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Es absurdo acuñar monedas. Pero la paz dura poco. De la Unión sean una nación libre e independiente. El Congreso de Tucumán no reconoce el tratado y rechaza a los diputados santafesinos. Al mismo tiempo, una expedición comandada por Díaz Vélez vuelve a sembrar el terror en la ciudad. El lema del Congreso de Tucumán, en unión y libertad, sigue siendo una quimera. La patria es independiente, pero el sueño de una constitución que una a todas las provincias parece cada vez más lejano.
llegamos a 1819. Mariano Vera es depuesto y Estanislao López se convierte en gobernador de Santa Fe. El 26 de agosto, López da el primer paso en su sueño por tener una constitución. Sanciona el Estatuto Provisorio, la primera de todas las constituciones provinciales. Es la primera en reconocer la soberanía popular. En su artículo 19, establece que el gobernador, expresado en el término caudillo, debe ser elegido por el voto directo del pueblo. Además de establecer la división en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, Santa Fe instala su precedente como cuna de la Constitución, un renombre que tocará su punto más alto 3 décadas más tarde. Del otro lado del Paraná, en la vecina Entre Ríos, otro joven caudillo levanta con pasión la bandera del Artiguí, Francisco Ramírez. Junto a López, se aprestan a luchar contra un nuevo adversario. La dominación política y económica cambió de bandera. El comercio inglés tiene una doble influencia en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por un lado, desplaza a las economías regionales, con sus manufacturas baratas y abundantes. Por otro, demanda materias primas como el cuero y la carne seca. Esto estimula la aparición de una nueva clase, cada vez más poderosa, sostenida por sus negocios con el capital británico. La clase ganadera y comercial bonaerense, una élite económica que es acompañada por los intelectuales europeizados que desde el puerto se atribuyen la conducción del país. Buenos Aires prepara otra constitución, una constitución centralista que no reconoce la autonomía de las provincias y que insinúa la posibilidad de entregarle el poder a un rey. La guerra entre Buenos Aires y el litoral se vuelve a encender. José Rondó, el nuevo director supremo, intenta movilizar a todas las tropas para tomar el control de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Incluso le pide a San Martín que desplace el ejército de los Andes, pero el general no obedece. En cambio, Belgrano sí obedece. Ordena movilizar al ejército del norte hasta el sur de Santa Fe. Pero a la altura de Arequito, sus hombres al mando de Juan Bautista Bustos se niegan a luchar contra sus hermanos. Por esos días, Bustos le escribe a López: Las armas de la patria, distraídas del todo de su objeto principal, ya no se empleaban sino en derramar sangre de sus conciudadanos, de los mismos cuyo sudor y trabajo les aseguraba la subsistencia. Pero esto no es lo más vergonzoso que hace Rondó. En una carta dirigida al gobernador de Montevideo, Carlos Federico Lecor, le solicita colaboración para combatir a los federales artiguistas y dice que acometa con sus fuerzas y persiga al enemigo común hasta el Entre Ríos y el Paraná, obrando en combinación con nosotros. El problema es que Lecor es portugués, es decir, es invasor. Y a cambio de su colaboración, Rondó le ofrece al Reino de Portugal las provincias de Entre Ríos y Corrientes. 1 de febrero de 1820. Pasaron 10 años de la Revolución de Mayo y menos de 4 de la Declaración de Independencia. López y Ramírez, cansados de las invasiones, están decididos a llevar la bandera federal de Artigas hasta el corazón del poder. Ambos se preparan para una de las batallas más cortas y decisivas de nuestra historia.
batalla de Cepeda dura apenas 10 minutos, pero hiere de muerte al ejército del Directorio, la antigua capital del virreinato y cuna de la revolución. Cae de rodillas ante los caudillos federales. Toda autoridad nacional desaparece. La poderosa y centralista Buenos Aires es ahora una provincia más. Para algunos comienza una época de anarquía. Para otros, de consolidación de los poderes provinciales. Sin embargo, Santa Fe seguirá detrás de sus ideales de siempre. Constitución, unión nacional y autonomía. Un sueño que va a postergarse por mucho tiempo más, pero que terminará por ver la luz dentro de los límites de su geografía. Pasaron 10 años de la Revolución de Mayo. El nuevo proyecto de nación está en medio de una lucha feroz. En esta tierra corre sangre de hermanos. Pero la verdadera guerra se da en los ríos. El puerto de Buenos Aires centraliza el comercio exterior y el cobro de impuestos en su aduana. Las economías provinciales son empujadas a la pobreza, el aislamiento y el contrabando. Si en 1810 la guerra era contra el monopolio español, en 1820 es contra las ambiciones de Buenos Aires. En estos tiempos de enfrentamientos entre hermanos, una provincia se levanta contra el atropello de su autonomía. Entender la historia de Santa Fe es entender la historia de las luchas argentinas. Primer día de febrero de 1820. El gobernador santafesino, Estanislao López, y el entrerriano, Francisco Ramírez, se enfrentan a las tropas del Directorio en una batalla que va a ser una bisagra en nuestra historia. Cepeda. Buenos Aires pierde el poder sobre las provincias y pasa a ser una más. Si nos ponemos del lado de la derrotada Buenos Aires, se vive un breve periodo de anarquía. Si nos ponemos del lado de las provincias, es una gran oportunidad para las autonomías regionales. Dictar una constitución de carácter federal y terminar con la hegemonía del puerto que asfixia la economía del interior. Justamente ese es el gran proyecto del caudillo Estanislao López. Sin poder central, las provincias se comienzan a relacionar mediante la firma de pactos. 3 semanas después de Cepeda, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firman el Tratado del Pilar, que garantiza la igualdad de derecho de navegación sobre el río Uruguay y el Paraná,
y acuerda la reunión de un Congreso Constituyente en territorio santafesino. Pero la firma del tratado provoca el enfrentamiento entre Ramírez y José Gervasio Artigas, hasta entonces jefe de la Liga de los Pueblos Libres. Pero al mismo tiempo, la firma del Tratado de Venegas entre Santa Fe y Buenos Aires desata otro enfrentamiento, el de López con Ramírez. A fines de septiembre de 1820, mientras el entrerriano invade territorio santafesino, un grupo de soldados le da muerte mientras intenta rescatar a su mujer, la Delfina. Su cabeza es clavada en una pica y luego enviada a López. Detengámonos un minuto en la situación de las provincias. Desde el siglo XVIII, Buenos Aires usa su aduana como un arma política. Todo barco que se dirige a Santa Fe, Entre Ríos o Corrientes tiene que pagar derechos aduaneros también al puerto de Buenos Aires, bajo la idea de que el río es jurisdicción de la provincia, lo que hace más caros y menos competitivos a los productos del litoral. Por otro lado, desde la Revolución de Mayo, la brújula económica cambia de rumbo. Si antes miraba al Alto Perú y Asunción, ahora lo hace hacia el Atlántico, especialmente hacia Inglaterra. Con una economía atlantizada y Buenos Aires que se queda con los recursos del puerto, es obvio quién tiene el poder. Ahora volvamos a Estanislao López. Buenos días. Buenos días, gobernador. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy está pactada una reunión con el oficial. Esto es para López firmar. intenta gobernar sujeto a un estatuto constitucional, defendiendo la autonomía política y los intereses económicos de los santafesinos. Para asegurar la paz, firma con las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos el Tratado del Cuadrilátero. El pacto conlleva al predominio de Buenos Aires y margina al federalismo del interior, representado por Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba. Detrás del tratado hay un personaje muy particular, Bernardino Rivadavia. Rivadavia es quien mejor interpreta el pensamiento centralista, ahora llamado unitario. También quiere una constitución, pero una que beneficie a Buenos Aires y le otorgue el control del monopolio aduanero. En cumplimiento del tratado, Buenos Aires convoca a un Congreso General. Los diputados santafesinos asisten con el mandato de impulsar el sistema de federación o confederación. Mientras tanto, del otro lado del Río de la Plata, se desata la guerra con Brasil. El conflicto es aprovechado por los unitarios para sancionar la ley de presidencia. Crea un poder ejecutivo fuerte, desconoce la autonomía de las provincias y designa como presidente a Bernardino Rivadavia. Cuando finalmente, en diciembre de 1826, el Congreso sanciona una constitución unitaria y liberal, López reacciona de inmediato. Rechaza la Constitución y retira a los diputados. A un año y medio de su asunción, Rivadavia se ve obligado a renunciar por el rechazo mayoritario de las provincias a lo que fue la Constitución Unitaria de 1826. Además, por cierto malestar que provocó la firma de un tratado de paz con Brasil por parte de su ministro Manuel García. Varios meses después, Dorrego lo reemplaza
pero ya no como presidente, sino como gobernador de la provincia. Manuel Dorrego es un federal bonaerense con ideas republicanas y cercano al pueblo, que busca acordar con las provincias un régimen menos abusivo. Dorrego impulsa una nueva convención nacional en Santa Fe para que dicte la Constitución Federal tan ansiada y negocia con Brasil un nuevo tratado de paz. Si bien logra que los portugueses no se queden con la banda oriental, como lo había establecido el pacto firmado por Manuel García, no puede evitar su independencia de las Provincias Unidas y se pierde para siempre. El Partido Unitario, con el general Lavalle a la cabeza, culpa a Dorrego por la pérdida de la banda oriental y toma por la fuerza la gobernación. Lavalle y Dorrego, antiguos compañeros de armas, se enfrentan en Navarra. El líder unitario lo derrota y ordena fusilarlo. En este momento me intiman que debo morir dentro de una hora. ¡Soldados! ¡Preparen! Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Cese usted por su parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. ¡Fuego! Las balas que atraviesan el pecho de Dorrego profundizan aún más la guerra civil. Ante el derrocamiento de Dorrego, la Convención Nacional asume la soberanía nacional y nombra a López jefe del ejército. Desde Buenos Aires, Lavalle invade Santa Fe. Cree un deber suyo manifestar al gobierno de Buenos Aires que las provincias de la Unión toman muy a pesar suyo las armas en la presente guerra. Del gobierno actual de Buenos Aires depende que la República arda en una guerra cruenta y bárbara o goce de las ventajas de la paz. Pero el ejército al mando de López vence a Lavalle en Puente de Márquez. El gobernador santafesino intenta imponer un tratado de paz al general porteño. Consecuente con las 3 distintas comunicaciones mías, vuelvo a proponerle la paz. Al cabo, la guerra civil ha de conocer un término. Tengamos nosotros la gloria de ponerlo, general Lavalle. Pero fracasa. López vuelve a la provincia y deja la negociación a cargo de Juan Manuel de Rosas. Lavalle y Rosas firman el Pacto de Cañuelas. El pacto pone fin a la guerra civil, pero pospone el proyecto de Estanislao López de una constitución federal. Hacia esta época comienza la gran discusión de esta etapa. Libre cambio contra proteccionismo. Juan Manuel de Rosas envía a su representante, José María Rojas Patrón, a Santa Fe. Rosas intenta firmar un pacto con las provincias que garantice los privilegios del puerto de Buenos Aires. Pero las voces federales se levantan en protección de las economías locales. ¿Por qué importar lo que el país produce? ¿Por qué un paisano argentino se tiene que vestir con ponchos ingleses?
Al llegar 1830, la división del país se profundiza. José María Paz, el hombre fuerte de la facción unitaria, vence a las montoneras del riojano Facundo Quiroga y se levanta como líder de un nuevo proyecto, la Liga del Interior o Liga Unitaria. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires reaccionan rápidamente, firmando el Pacto Federal. El pacto crea una comisión representativa, con sede en Santa Fe, cuya función más importante es llamar a un congreso para dictar una constitución federal. La comisión declara la guerra a la Liga Unitaria y nombra a Estanislao López comandante del ejército. La suerte parece estar nuevamente del lado del caudillo. El general Paz es capturado por fuerzas santafesinas y termina prisionero de López. Terminada la guerra, varias provincias, antes enemigas, se incorporan al Pacto Federal. López se convierte en uno de los líderes del federalismo. Su popularidad e influencia se esparcen por varias provincias. Parece ser el momento ideal para organizar al país bajo un sistema federal. Pero López se encuentra con el adversario menos esperado. Este no es tiempo de constituir el país. Es preciso, compañero, que prescindamos de la comisión representativa. Ante el menor pretexto, retira a sus diputados. Al poco tiempo, la comisión se disuelve. López deja la lucha por una patria total y unida para concentrarse en su provincia. Crea escuelas, fortalece la justicia y apuntala la actividad ganadera. Durante 1832, inicia una guerra contra los indios del Chaco, que durará 4 años. Pero las sucesivas campañas militares terminan por afectar severamente su salud. Tras 20 años en el poder, el patriarca del proyecto federal muere el 15 de junio de 1838. La suerte de Santa Fe queda en manos de sus 2 sucesores, su más brillante hombre de confianza y su hermano de sangre. Para 1838, Juan Manuel de Rosas acrecienta su hegemonía. Logra unir al territorio, pero retrasa la Constitución. En Santa Fe, Domingo Cullen
el ministro más eficiente del caudillo santafesino, queda a cargo del gobierno provincial. Pero Cuyen sabe que Rosas no va a respetar su mandato. De hecho, encuentra en Juan Pablo López, hermano del brigadier, al hombre indicado para desalojarlo del poder. En 1839, luego de refugiarse en varias provincias, Cuyen es atrapado y fusilado por orden de Rosas. Mientras tanto, los intentos por derrocar a Rosas continúan. El gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López, enfrenta al ejército conducido por Lavalle y resiste el ataque de buques franceses que intentan controlar los ríos en apoyo de los unitarios. Desde Goya, avanza otra fuerza conducida por el ex gobernador santafesino, Mariano Vera. Pero sus tropas son destrozadas en Cayastá por los hombres de Mascarilla López. Al finalizar la batalla, Juan Pablo López regresa a Santa Fe, donde se acerca a los enemigos de Rosas, que se han fortalecido en la provincia. Firma un pacto con Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, y sella una alianza con los antirrosistas de Entre Ríos y Montevideo. En los mismos días, dos ejércitos federales se preparan para invadir Santa Fe. Uno liderado por Oribe y el otro por Pascual Echagüe, quien luego de vencer a López asume la gobernación. Cientos de santafesinos deben emigrar hacia Corrientes para evitar una muerte segura. El degüello a opositores es algo de todos los días. Pascual Echagüe es un militar fogueado en las tropas de Estanislao López, pero ahora es incondicional al poder rosista. Echagüe es un hombre culto, formado en la Universidad de Córdoba como doctor en teología. En una época de odio y de violencia, Echagüe es partidario de la moderación. Lleva adelante una gestión progresista que valoriza la educación y la reactivación de la economía. Sanciona una ley de aduanas proteccionista que fomenta el empleo y la industria naviera local. También logra el crecimiento de la actividad comercial en los puertos de Santa Fe y Rosario. Para 1843, tras varios años de luchas sangrientas, Rosas consigue la victoria total sobre sus enemigos, pero decide atacar Montevideo, el último foco de resistencia a su poder.
Esta es la excusa perfecta para que la armada inglesa y francesa intervengan militarmente el estuario del Río de la Plata. Exigen el fin de la guerra con la banda oriental y que abra los ríos a la libre navegación. La apertura de los ríos permite a las potencias extranjeras comerciar con las provincias sin intermediación de la aduana de Buenos Aires. Pero en 1845, la heroica resistencia demostrada en la Vuelta de Obligado expulsa a las naves bloqueadoras y obliga a negociar la paz. Entre 1849 y 1850, todo parece favorecer a Rosas. La economía de Buenos Aires se expande. La Confederación Argentina vive un tiempo de pacificación y bonanza económica. Pero el rígido control de la aduana y las trabas que la política rosista impone a toda la zona mesopotámica provocan la aparición de un poderoso empresario y político litoraleño dispuesto a enfrentar a Rosas, Justo José de Urquiza. El gobernador entrerriano defiende los intereses de su provincia y de sus propios negocios. Levanta la bandera de la República Federal y la Constitución, pero su principal anhelo es la libre navegación de los ríos. Urquiza, en alianza con el Imperio de Brasil, conforma el ejército grande para enfrentar a Rosas, en una batalla que abre una nueva bisagra en la historia. Caseros. Una vez más, un caudillo del litoral desfila victorioso por las calles de Buenos Aires. Echagüe se mantiene fiel a Rosas, aunque sabe que luchar contra Urquiza y sus aliados es militarmente imposible. Unos meses después, se hace efectiva la libre navegación de los ríos. De todos modos, 15 años después de su muerte, el sueño de Estanislao López está a punto de concretarse. Santa Fe será el escenario de la nueva y definitiva Constitución.